Cuando yo recibo esa llamada, mi mundo se cae. No sabía si era un día, era un sueño, era una pesadilla. Yo quería que eso acabara y apenas estaba empezando. Hola, soy Werner García, soy de la ciudad de Guatemala y mi familia se compone de mi mamá y 2 hermanos más. El 13 de julio de 2010 recibo una llamada que transforma mi vida para siempre. Era mi mamá y me llama con dolor, con angustia, y sus palabras fueron: hijo, levántate, han asesinado a tu hermano. Cuando yo recibo esa llamada, mi mundo se cae. No sabía si era un día, era un sueño, era una pesadilla. Yo quería que eso acabara y apenas estaba empezando. 24 años de mi vida se iban entre mis manos y era aquel hombre que había hecho la figura paterna. No tuve un papá. Él me acompañaba a los eventos de papás. Fue aquel que me acompañó a correr en mi bicicleta por primera vez. No sabíamos cómo íbamos a reaccionar ante este dolor. Era mucho dolor y no sabía cómo enfrentarlo. Había muchos momentos después de haber ido a ese velorio en donde no sabía cómo enfrentarlo. Tenía algo adentro, algo que me succionaba, no tenía nombre porque no le quería ver el rostro. Me dolía mucho, no lo quería enfrentar, pero aún con ese dolor le tenía que poner un nombre, y era el odio, el rencor, una raíz de amargura a aquellos que me quitaron un sueño, un papá, un amigo, un hermano. Pero no sabía cómo enfrentarlo. Lo escondía, quería parecer valiente, porque yo tenía que ser fuerte para mi mamá, fuerte para aquel entonces, para mi novia y fuerte para el entorno. Pero la realidad es que por dentro estaba en pedazos. El odio me estaba comiendo. Era mucho el dolor. Y entendí que necesitaba enfrentarlo, aún siendo cristiano, haber reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida y había hecho algo, una transformación. No sabía cómo decirle a Jesús: tengo un dolor, me come y estoy muriéndome por dentro, aún con vida por fuera. Lo que no sabía era que esa muerte que tenía adentro iba a detonar mucho. Estaba lleno de ira, arranques en el tráfico, yo bocinaba por todo. Era un caos en el tránsito. Lo que no sabía es que todo me ofendía. Si alguien me decía, lo tomaba personal. Si alguien me hablaba, ¿por qué me está hablando? Si no me habla, ¿por qué no me hablaba? Y era la ofensa, me ardía, me dolía. Pero ciertamente todo eso causó mucho más. Perdí ofertas laborales. Una compañía transnacional me quiso contratar y perdí la oportunidad. Perdí amigos. Aquellos que estuvieron en ese velorio ya no estaban más conmigo porque yo los alejé por una ofensa. Y recuerdo mucho un momento, la primera Navidad sin él. Todos lloraban alrededor del árbol, no podíamos abrazarnos. Yo decía, ¿por qué lloran? Yo no estoy llorando. Pero al final era la ofensa, me dolían hasta las lágrimas de ellos, pero no les podía expresar que era un dolor. Y ese dolor se transformó en ira, rencor, al punto de casi perder a la que hoy es mi esposa. Y aunque habían capturado a los malhechores, sus rostros no eran suficientes para esconder aquello que tenía nombre. Era el odio, no era contra ellos, era contra algo más. Y hubo un momento en mi vida que fue el detonante para buscar un cambio. Me recuerdo que me senté con un amigo y me dijo, ven, siéntate, vamos a hablar. Y su conversación fue, aquí hay un papel y un lapicero y escríbeles una carta otorgándoles perdón. No pude. Empezaba a escribir y se me llenaban los ojos de lágrimas todos los momentos, todos los recuerdos con mi hermano. Y fueron 30 noches. Cada noche escribía una y la rompía, no la terminaba, cada noche. Hasta la 30 entendí que había que empezar un proceso. Siendo yo servidor y alguien activo en una iglesia, tuve que detenerme por causa y amor de alguien más, porque era yo primero. Y entendí que el proceso de sanidad no iba a ser solo orando y diciendo te perdono. Había que iniciar un proceso de sanidad que hasta el día de hoy se mantiene activo. En aquel momento busqué ayuda profesional, busqué confidentes, alguien a quien rendirle cuentas de esa sanidad.
Y día a día mi proceso iba mejorando. Recuerdo que mi novia me dijo, si tú no cambias, yo no me puedo casar contigo. Y fue aquel momento que me impulsó a buscar ayuda profesional, a buscar un amigo, a buscar un confidente de sanidad para poder sacar ese dolor y esa raíz de amargura que se había alojado en mí. Entendí que iba a ser largo, no iba a ser fácil, iba a ser difícil, pero tomé la mejor decisión, no solo por mí, sino por mis futuras generaciones. La razón principal de mi perdón hoy es mi hijo, mi matrimonio y una vida plena en Cristo Jesús. 12 años después te puedo decir que ha sido posible sanar, caminar aún con el dolor, abrazarlo, aceptar que hubo una pérdida, pero que ha sido posible y es posible al día de hoy ser feliz, porque el perdón te hace libre. La raíz de amargura ya no tiene espacio en mi vida y lo disfrutamos junto a mi esposa y mi hijo. Tenemos 6 años de casados. Estamos viviendo una de las temporadas más hermosas de nuestras vidas. Nuestro hijo trajo alegría, pero lo mejor es que trajo un propósito y aquel momento de ese 13 de julio de 2010 hoy tiene propósito. Hoy entiendo que Dios supo cómo guiarme durante todo ese proceso en los últimos 12 años y sé que me guiará y te guiará a ti en este proceso de sanidad que también tú puedes hoy empezar.